Los últimos tres versículos del capítulo 7 de Juan, 7, 37 al 39. Acompáñeme allí con su vista, lea allí en su Biblia, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Unas palabras de oración. Padre Santo, gracias Señor por todas sus bendiciones. Gracias por la lluvia, Señor, que ha hecho tanto bien. Gracias, Señor. Mi Dios, le pedimos perdón por nuestras faltas y por todo pecado. Le pido, Señor, que me ayude al estar acá, Señor, al frente de su iglesia, administrando, Señor, su palabra. Ciertamente no soy digno, Señor, y hay quienes lo pueden hacer mejor, pero solamente, Señor, creo que si su Santo Espíritu está al control de nuestras mentes, de nuestros corazones, podemos, Señor, ser edificados juntos como iglesia, Señor, en su palabra. Mi Dios, gracias por todo este estudio de estas fiestas, Señor, en donde podemos encontrar a tu Hijo, nuestro Salvador, Señor, y ver la preciosa obra que Él hizo, Señor, por nosotros, y el cual pues no solamente es el hecho de haber venido, vivir, morir, resucitar y volver, sino que el trasfondo, Señor, es grande, es amplio, tiene mucho significado, Señor, y mucho valor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder darle ese valor que se merece, Señor, su palabra y la obra redentora de Jesús, Señor. Ayúdenos pues, Señor, y que podamos ser edificados en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el martes anterior iniciamos con la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es la última de las 7 fiestas. Hay quienes dicen que también el sábado lo toman como una fiesta, entonces dicen 8 fiestas de Levítico 23. Pero de acuerdo, ¿verdad?, al estudio que llevamos, estamos viendo solamente estas 7 fiestas. Quizás en lo posterior podamos ver algo acerca del sábado, lo que significa realmente no solamente un día para apartarlo y dedicarlo al Señor, tiene un significado mayor y más amplio que eso. Pero por ahora, hermanos, vamos a continuar entonces con la fiesta de los tabernáculos. Y el día anterior, como les decía, ¿verdad?, vimos como siempre las generalidades de esta fiesta, el tiempo, en sí lo de la ceremonia, la palabra, ¿verdad?, tabernáculo, que dijimos que en singular es suká, y lo puede encontrar también en esta palabra hebrea en plural como sukot, que al final pues significa choza, guarida, cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo y tienda. Y definimos, ¿verdad?, que el tabernáculo es aquella tienda móvil que el pueblo usaba durante anduvieron en el desierto, ¿verdad?, donde fue su mayor uso. En el desierto, de manera que cuando ellos se movían, pues tomaban la tienda, la cargaban y se trasladaban al lugar donde iban a establecerse nuevamente. Y es interesante que solamente esa tarea fue dada
a los levitas. Vimos el propósito también de esta fiesta. Versículo 43 de Levítico 23 dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y dijimos, hermanos, que esto era memorial, ¿verdad?, para enseñar a las generaciones futuras lo que Dios había hecho con su pueblo desde que los sacó de Egipto y cómo los sostuvo, cómo los cuidó, los preservó durante iban en el desierto, deambularon esos 40 años, cómo Dios los guiaba y los guardó, y de día los guiaba con columna de nube y de noche con columna de fuego. Y eso es importante, hermanos, es un gran testimonio para el pueblo que supiese cómo Dios había guardado, ¿verdad?, a sus padres allá en el desierto, y cómo las fidelidades de Dios se cumplían y estaban firmes a pesar de las faltas y de los pecados del pueblo, porque aunque toda aquella generación quedó allí en el desierto, no obstante Josué, hijo de Caleb, y el otro, ¿verdad?, que fue con él, fueron fieles a Dios y lograron entrar y poseyeron la tierra prometida en su tiempo, ¿verdad? Y empezamos viendo también acerca de el cumplimiento de esta fiesta, que como siempre no solamente queda en un ritual, en una tradición que el pueblo judío tenía que realizar año a año, sino que el cumplimiento va más allá de eso. Y vimos la base bíblica en Juan 1:14, en el que dice que Dios habitó entre nosotros, y verdad, y dimos ahí una palabra más exacta que dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y poco a poco fuimos explicando lo que significaba lo que Jesús haya tabernaculizado entre los hombres, pero más aún entre su pueblo, por el cual Él venía a morir. Él vino a habitar y a morar en su pueblo, a hacer tabernáculo en sus escogidos, en los escogidos que el Padre le había dado, por el cual Él venía a morir a este mundo, ¿verdad? Y esto, hermanos, nos llevaba a ese nuevo nacimiento al cual el pueblo estaba destinado a experimentar, el pueblo de Dios, ese nuevo pacto que Dios hizo, ¿verdad?, que en el seno de la Trinidad idearon desde antes de la fundación del mundo, y solamente faltaba el cumplimiento del tiempo para que cada cosa se cumpliera en su lugar hasta llegar en cumplirse en cada uno de sus hijos, ¿verdad?, en cada uno de su pueblo. Unos primeros, otros después, pero como dice Hechos, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que esa es la gracia de Dios y la fidelidad que se cumple. Y estuvimos viendo ahí en Ezequiel capítulo 11, el capítulo 36, ¿verdad? Siempre en el contexto del nuevo nacimiento y de la promesa del cambio y la transformación que Dios haría en el corazón de su pueblo, y que Él mismo los haría andar en sus ordenanzas y guardar sus decretos. Y esto los iba a dar como resultado que iban a ser su pueblo, y Dios, ¿verdad?, iba a ser su único Dios en ellos. También como referencia tenemos Jeremías capítulo 31. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, estuvimos viendo textos también en 2 Corintios 6:16, por ejemplo,
Allí dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y como explicamos en Juan 1:14, ¿verdad? Andar entre ellos no es como que andar solamente a la par de ellos, como en acompañamiento, sino que iba a estar en ellos, en cada uno de los creyentes. Y dijimos de que Dios, bueno, Dios está allá en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, sino que Jesús mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y la venida del Espíritu Santo se dio una vez que Jesús volvió allá al Padre. Y esa es la primera parte del cumplimiento en el que el Hijo iba a hacer tabernáculo entre su pueblo, en sus elegidos. Ahora vamos a ver, hermanos, la segunda parte del cumplimiento que podemos encontrar. Y tenemos acá, hermanos, estos últimos 3 versículos de esta porción de Juan 7, y dijimos, ¿verdad?, que el contexto lo ubica en la fiesta de los tabernáculos que se estaba celebrando en ese momento, en ese tiempo, para con Jesús, ¿verdad? Y desde el capítulo 7 vemos a sus hermanos hablándole a Jesús y no creyendo en Él, diciéndole que se mostrara al mundo. Pero Jesús les dijo que todavía no iba a subir a esa fiesta porque aún no había llegado su hora. Y recordemos que esta fiesta, ¿cuánto dura esta fiesta? 7 días, y aún el 8º día iba a ser día de reposo, iba a ser santa conmemoración. Y acá Juan dice, en el último y gran día de la fiesta, refiriéndose al día 8º de esta fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús no fue al primer día de la fiesta, sino que ya fue al último, como entre los judíos se conocía el último y gran día de la fiesta, ¿verdad? Y ahí hay un poco de contexto de cuando Jesús llega ahí a Jerusalén y siempre los fariseos tratando, ¿verdad?, de hacerle mal aún con los alguaciles del pueblo, pero Jesús se encargó de ellos. Pero ya al final, cuando podemos decir la euforia estaba en lo alto y era el clímax de la fiesta, y seguro era un gran bullicio y mucha alegría y todo lo que ellos podían hacer, porque era fiesta de regocijo. Recordemos, eso era fiesta de regocijo y de que tenían que estar alegres, ¿verdad? El versículo 37, entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Es interesante, hermano, las palabras que Jesús dice. Se podría decir como que no tiene ninguna relación. Están celebrando la fiesta de los tabernáculos, están en un contexto bueno de sacrificios y ofrendas y de regocijos, y palabras como esta al pueblo judío no caben. Pero ¿qué pasa? Pasa de que en Israel había una tradición. Después del cautiverio, algunos siglos antes de Cristo, se añadió una ceremonia de derramar agua mezclada con vino en el sacrificio preparado sobre el altar como símbolo de gratitud por la provisión de agua en el desierto. Después del cautiverio, entonces, el pueblo añadió
esta ceremonia que no estaba incluida en los detalles y en la descripción propia que nos da la Torá, Levíticos y los demás libros del Pentateuco acerca de esta fiesta. Y es que ellos creían en una profecía que está en Isaías 44, 3 y 4. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces el pueblo adoptó esta ceremonia que era muy aparte en sí de lo que era la fiesta. Y se daba de la siguiente manera: mientras se preparaba el sacrificio de la mañana, un sacerdote designado especialmente en el último día de la fiesta, el cual era considerado el día más importante y emocionante, tomaba agua del estanque de Siloé. Es el mismo estanque que aparece en Juan 9:7. Tomaba agua de ese estanque en una jarra de oro y lo llevaba a los pies del altar para verterla allí. Esto era tomado como una ofrenda de libación que además tenía un aspecto profético al representar que algún día correrían ríos, que algún día correrían aguas vivas desde Jerusalén. Creo que al fin y al cabo el pueblo no estaba tan perdido. Por ejemplo, Isaías 12:2 dice: He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Jesús sabía de esta ceremonia que ellos hacían. Y lejos de seguir la tradición que el pueblo estaba siguiendo, Él se puso en pie y se paró y alzó la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dándole el verdadero significado a aquella ceremonia que ellos hacían, esperando según ellos que de verdad de Jerusalén corrieran fuentes de aguas vivas, fuentes de salvación. Por ejemplo, Isaías 58, también siempre Isaías dice: Jehová te pastoreará siempre en las sequías, guiará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, También conocían lo que Zacarías había dicho. Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, Jesús fue claro, ¿verdad?, en estos versículos. Y más en el verso 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Para nosotros como cristianos, el agua en este contexto representa y anticipaba la venida del Espíritu Santo, tal como los profetas lo habían anunciado. Y aquí, hermanos, esa agua viva, esos manantiales que los profetas purificaron, toma verdadera vida, cobra vida real en el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido. Y al recibir el Espíritu Santo, ¿qué sería en ellos? Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Recuerde que siempre en el contexto de la salvación y del pueblo, que aunque era solamente pueblo
de manera nominal y nacional, pero que debían llegar a ese nuevo pacto, a ese cumplimiento del nuevo pacto, y a través del nuevo nacimiento y por la obra de Dios en el Espíritu Santo. Se tenía que dar de esa manera, y vemos aquí cómo estos versículos toman verdadero significado en la obra del Espíritu Santo para con el pueblo. Esta fiesta despliega el Evangelio porque nos recuerda que Dios se encarnó para visitarnos y salvarnos, para calmar la sed que el pecado producía en nosotros y hacer por su Espíritu que la vida eterna rebose en nuestro ser. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: y vosotros os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquella persona sobre la cual Dios obraba para salvación iba a resucitar, estaba siendo llamado por Él por medio del Evangelio, e iba a resucitar para salvación. Y de su interior correrían ríos de agua viva. Ya aquel muerto iba a pasar de esa condición a estar ahora en vida. Ahora, debemos notar, hermanos, que esto realmente no era nuevo. Esto realmente no era nuevo acá en Juan 7, porque ya Jesús había hablado del Espíritu Santo, ya había hablado de estas aguas con anterioridad. Si recuerda a Jesús cuando, cansado del camino, se sienta allí junto al pozo de Jacob. ¿Con quién habló? Con una mujer samaritana. Juan 4, y vamos a leer versículos 10 y 11 específicamente. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Y él te daría agua viva. La agua viva no era aquel pozo sobre la cual esta mujer se jactaba de que sus padres bebieron agua y todos sus padres. Y todavía pasó mucho tiempo y el pozo ahí estaba funcionando y dando agua todavía. Porque Jesús fue muy claro: el que tome de esta agua, cualquiera que tome de esta agua, volverá a tener sed. Es un agua natural, pero el agua que Él le daría era una agua viva que la iba a transformar, iba a hacer una transformación integral desde adentro hacia afuera. E iba a quitar más que una simple sed que se podía quitar con cualquier otra cosa, pero que aquella sed de vida, aquella sed espiritual, aquel vacío y aquella muerte y aquella condición que ella y otros tenían, no podía ser saciada con un agua natural, sino que era solamente su Santo Espíritu el que podía darles vida, de manera que desde su interior podían correr ríos de agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El pueblo estaba alegre, feliz, celebrando esta fiesta, allí jugando a la casita, orando, comiendo, sacrificando. Pero solamente después que se acababa esa fiesta, en ese octavo día, ya no había nada más que hacer. Iban a esperar al siguiente año para volver a hacer la fiesta, para volver a repetirlas. Pero su condición no iba a cambiar. Por
cumplir aquellas fiestas al pie de la letra y sin entendimiento, sus vidas no iban a cambiar, iban a seguir siendo el mismo judío con el entendimiento entenebrecido que no entendió el tiempo de su visitación. Y Jesús le está dando el verdadero significado. No aquella chocita para que ellos morasen dentro de ellas y estuvieran allí e hicieran conmemoración y quizás recordaran lo que Dios había hecho con el pueblo en el desierto. Pero más importante era lo que verdaderamente significaba, el cual era el gran valor de que el Hijo viniera a hacer su tabernáculo en ellos, de que el Hijo viniera a morar en ellos, y no solamente como aquellos que lo vieron entre la multitud, como aquellos que lo siguieron solamente porque les daba de comer, solamente por aquella curiosidad y aquel morbo de ir y ver un milagro, porque era algo sorprendente ciertamente para ellos, pero era más importante la obra que Jesús podía hacer en ellos, el cual era darles vida eterna, vida abundante en ellos. Entonces, hermanos, prácticamente esta fiesta nos enseña esas dos cosas, la obra, verdad, de Dios para salvación en el hombre, el cual Él habitaría en los creyentes, en sus pueblos, no antes sin hacer esa obra de regeneración en su vida, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en todo su ser. Y eso era revelado como aquel que de él brotaban ríos de agua viva, porque había realmente recibido e ingerido aguas vivas que realmente satisfacieran más que una sed, sino que pagaran el precio de su salvación, Bien, pase, hermano, la siguiente. Avance, por favor, avance hasta el significado. Quiero acá en esta parte del significado mostrar un aspecto importante, y ciertamente ya lo tocamos en el hecho de que los creyentes son templo y morada del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Una de las características de esta fiesta de los tabernáculos, era que el pueblo tenía que recoger ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos para construir su tabernáculo temporal en el que habitarían por 7 días por 7 días que duraba la fiesta. Y eso, hermanos, está en la descripción, en que el pueblo tenía que ir y buscar todas esas ramas de árboles, de sauces, de palmera, de árboles frondosos. Pero a la luz del Nuevo Testamento, esta fiesta nos enseña cómo los creyentes somos comparados como materiales para el templo celestial. Y la Biblia habla literalmente como columnas y como piedras vivas, como columnas y como piedras vivas. Recuerden, somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y todos somos parte de ese cuerpo y formamos una parte de ese cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre el cual Él es su cabeza. Pero mire qué interesante, por ejemplo, Apocalipsis 13:12. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Ciertamente, hermanos, no debemos entender como que, bueno, ahora que somos salvos y, bueno, quizás cuando ya venga el Señor o cuando nos partamos de esta vida nos van a poner ahí como columna,
sino que en un sentido espiritual, como columnas en el templo de mi Dios. Pero lo importante aquí es al que venciere, al que venciere. Y Romanos nos enseña, por ejemplo, de que en todas estas cosas somos más que vencedores, somos más que vencedores. Esto realmente no es para cualquiera, sino solamente al que venciere. En Cristo somos más que vencedores. Y mire lo que dice el apóstol Juan, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? ¿No se ve ahí? Nuestra fe, nuestra fe. Y es importante decir, ¿verdad?, que esa fe no se produjo naturalmente en nosotros, sino que fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue por obra del Espíritu Santo en la regeneración que nos condujo a la conversión, a la fe y al arrepentimiento. Somos un cuerpo en Cristo. En Efesios, por ejemplo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En una edificación, dice que en esa casa, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Pero en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también como creyentes formamos parte de ese cuerpo y somos parte de esa casa espiritual, de ese edificio que se va edificando mutuamente, sobre la cual Cristo es la cabeza del ángulo. Mire qué importante, primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Él dice, acercándoos a Él, piedra viva. Estaba hablando de Jesucristo. Él, piedra viva. Pablo dice que Él es la principal piedra del ángulo. Pedro dice, Él es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y sigue diciendo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y es interesante, hermanos, somos templo, dice, del Espíritu Santo. Y el objetivo del templo en el Espíritu Santo era para ofrecer sacrificios, era para acercar a Dios, para que la presencia de Dios estuviera allí en medio del pueblo. Pero nosotros, dice, como templo y morada, también ofrecemos sacrificios espirituales. Nuestros sacrificios son espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos sacrificar un animalito, un ave, un toro, un macho cabrío, nada de eso. Ahora, nuestros sacrificios son espirituales y son los que son aceptos delante de Dios. Y mire, Pablo tiene que decir también acerca de esto en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que presentemos nuestro cuerpo, este cuerpo que es ese templo, que lo presentemos y lo dediquemos y lo pongamos a la orden para ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es, dice, nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional. Yo no sé usted, hermano, pero ciertamente, bueno, y Hebreo lo dice, la escritura a los hebreos, el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Y
Y el pueblo, este pueblo nacional, sigue esperando todavía a su Mesías. No conoció el tiempo de su visitación. Y el pastor aclaraba más o menos el tiempo, 1900 y tantos años, de que Jesús vino a este mundo a hacer su obra, a morir en la cruz, a cumplir con cada una de estas fiestas, a darle el verdadero significado a estas fiestas. Y no lo conocieron. Es una lástima, pero aún igualmente creemos, ¿verdad?, que la gracia de Dios se ha de manifestar en ellos, judíos y en gentiles, y va a salvar a cada uno en su tiempo, ¿verdad? Y no sin el Evangelio, ¿verdad? Siempre a través del Evangelio, porque el único camino es Cristo. El profeta Jeremías es claro cuando siempre en el contexto del nuevo nacimiento él dice, y Dios dice, y les daré un corazón. ¿Qué corazón? Un corazón nuevo. Y les daré un camino. ¿Qué camino? Jesús. No hay otro. Yo soy el camino por el cual el pueblo iba a encontrar salvación y se iba a acercar su Dios. Y realmente vendrían a ser su pueblo y Él vendría a ser su Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Le ha quedado clara esta fiesta de los tabernáculos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Avance, hermano, por favor. Ahí tenemos un pequeño resumen de todas las fiestas, ya que esta es la última para recordar, ¿verdad? Tenemos ahí la fiesta de la Pascua, que debía celebrarse el día 14 del primer mes, duraba un día. Tenemos ahí las bases bíblicas, tenemos su cumplimiento. La Pascua representa la muerte y el sacrificio de Cristo. La Pascua, Cristo es el Cordero Pascual que murió por su pueblo, los escogidos del Padre. Cristo fue presentado ante el mundo y fue hallado digno y sin mancha. Recordemos que el Cordero iba a ser apartado del día 14, del día 10 e iba a estar en observación por esos 4 días. Jesús dijo en Juan 8:46, ¿alguno me redarguye de pecado? Isaías y otros textos hablan de la pureza y de la santidad de Jesús, de nuestro Cordero, que no hubo pecado en él. Así que fue el perfecto Cordero Pascual, sobre el cual era el único digno, en el que Dios mismo aceptaría su sacrificio. En la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, era al siguiente día, el día 15, siempre el primer mes. Esta iba a durar 7 días, va del 15 al 21. Tenemos ahí las bases bíblicas. Panes sin levadura representa la sepultura de Cristo Jesús y que el pecado ha sido quitado para vivir en santidad. Tenemos otros textos ahí en Juan que Cristo es el pan de vida, es el verdadero pan que descendió del cielo. Cristo es el pan sin levadura, sin pecado, puro y perfecto, y quien llevó nuestros pecados y nos hizo una nueva masa sin corrupción. Primera de Corintios 5:7, y nos hizo nuevas criaturas. Cristo es el pan que fue partido por nosotros, ¿verdad? Como nos enseña allí en la institución de la Santa Cena también. Panes sin levadura. La siguiente fiesta, la fiesta de las primicias, está al día siguiente del día de reposo, el primer día de la semana. Duraba un día. Tenemos ahí las bases bíblicas y allá textos de su cumplimiento. Esta fiesta representa la resurrección del Señor. Cristo es las primicias de los que resucitaron para nunca volver a morir. Cristo es el primero de una gran cosecha de los que serán glorificados, fiesta de las primicias. La siguiente es la de Pentecostés,
esta iba a ser 50 días después de la fiesta de las primicias, dura un día. Ahí tenemos la base bíblica. Y hablando del cumplimiento, y bueno, en el Antiguo Testamento esta fiesta se cumple con la entrega de los 10 mandamientos o la Torá de Dios a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos que esta fiesta se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos creyentes, dando lugar a la primera cosecha de primavera, con aquellos, ¿verdad?, 3,000 que creyeron y fueron bautizados. Esa es la fiesta de las semanas o Pentecostés. Recordemos, se llama semanas porque iban a transcurrir 7 semanas más un día para que se diera lugar a esa fiesta. La fiesta de las trompetas, bueno, ahí la tenemos. Esta ya iba a pasar al mes séptimo, el primero del mes, solamente un día. Ahí tenemos un poco acerca del significado y dijimos, ¿verdad?, que con las trompetas es un llamado. Dios hace un llamado. También enseñamos de que ese llamado iba enfocado también al llamamiento que Dios hace a su pueblo, a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero al llamado de Él, aquel muerto iba a resucitar. También es un recordatorio para la iglesia que apunta al inicio del evento más importante en los sucesos futuros, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mientras nos recuerda nuestra reunión con Él, somos invitados, somos convocados a vivir de manera santa, ¿verdad? Y de acuerdo, como dice el apóstol Pablo, que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es la fiesta de trompetas. La fiesta de expiación iba a ser a los 10 días del mes séptimo. Hay un paralelo, ¿verdad? Y una similitud entre la fiesta de la Pascua y de expiación, en la cual habla acerca del perdón de los pecados y de nuestra reconciliación por medio de Jesucristo. Pero esta fiesta, ¿verdad?, como enseñamos, nos enseña un poco más, nos amplía un poco más acerca de la obra de Cristo. La Pascua nos enseña acerca de la obra que Él hizo, si podemos decirlo acá, terrenalmente, pero la fiesta de la expiación nos enseña más allá y de lo que Jesús hizo luego de resucitar y presentarse allá ante su Padre como las primicias, pero también para ofrecer su sacrificio, para ofrecer ese sacrificio que nos vendría, ¿verdad?, a reconciliar con el Padre. Y nos habla acerca de que nos abrió el acceso hacia el Padre, representado en el rompimiento del velo, y de que ahora podemos tener acceso con confianza ante el trono de Dios. Esa es la fiesta de expiación. Y muchos textos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos. Y bueno, esta fiesta, a los 15 días del mes séptimo, 8 días, del 15 al 22. Bien, el Hijo de Dios vino y habitó entre los hombres, pero más que habitar entre los hombres, habitó y moró. Hizo su morada, hizo su tabernáculo en su pueblo, ¿verdad?, en los escogidos del Padre. Jesús es el tabernáculo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo, somos piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y lo último, ¿verdad?, el Espíritu Santo es representado como manantial de aguas vivas, y es una fuente de aguas vivas en aquellos que recibieron esa gracia y fueron solamente el beneficiario de aquella gracia de Dios, que Dios hizo en ellos solamente para su honra y su gloria, y porque así le plació, ¿verdad? Solo porque Él así lo quiso.
Entonces, hermanos, este es un breve resumen de estas 7 fiestas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Espero que lo hayan disfrutado de una manera edificante para sus vidas y hayamos, ¿verdad?, aprendido. Y más que conocimiento, el objetivo, ¿verdad?, es llevarnos a una mejor adoración a Dios, ya que un mejor conocimiento acerca de Dios nos debería llevar a una mejor adoración y servicio a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien, por ahí concluimos el tema de las fiestas y pues